Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. El título de hoy es muy cortito, es una sola palabra, redención. Una palabra que no usamos a menudo, pero sí estamos involucrados en lo que ella o esta palabra significa. Redención tiene que ver con ser rescatado de algo. Puede ser de un compromiso económico, de algo que nosotros nos comprometemos y luego no podemos cumplir, entonces necesitamos que alguien asuma el compromiso que nosotros no hemos podido asumir para no tener consecuencias. Hasta puede traer cárcel, puede traer embargos, tantas cosas pueden traer cuando uno se compromete a pagar algo o a hacer algo y no lo hace, entonces, bueno, allí tendrá que pagar las consecuencias. Por eso se necesita un redentor, por eso este mensaje tiene que ver con eso, el ser rescatado cuando uno no puede asumir un compromiso o cuando uno queda ligado económicamente a una persona. Dios le enseñó al pueblo de Israel a cómo salir de esta situación incómoda y bueno, lo hace a través de un redentor, alguien que hace redención sobre la persona que se ha comprometido y que está ligada sin poder salir de esa situación. Vamos a leer esto que dice en Levítico, un pasaje de la Biblia donde habla del rescate de una persona que ha quedado ligada, que ha quedado sometida a otra. Leamos allí, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículos 47 y 48. Si me acompañás, lo leemos. Dice así: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Esto está hablando de aquel redentor que viene en ayuda o en auxilio de la persona que se ha comprometido. ¿Qué dice el pasaje? Bueno, dice que si hay un hombre rico que tiene tal vez un empleado o tal vez tiene alguien que hace contratos con este rico, pero que esta persona se va empobreciendo y queda sin poder asumir los compromisos con el rico, dice que esta persona puede venderse al rico hasta pagar su deuda o hasta terminar con su compromiso. Es como que el pobre queda esclavo del rico y por eso dice que la persona se vende. Y la única forma de salir de esta condición de esclavitud o de sujeción a este hombre rico era que viniera algún pariente de este hombre pobre y pagara la fianza o pagara la deuda. Y entonces podía ser rescatado. Es decir, esta persona pobre hallaría redención a través de un redentor. Y nosotros podemos decir, bueno, yo no voy a quedar esclavo de nadie, pero en realidad nosotros estamos acostumbrados a convivir con estos tipos de compromiso. Y bueno, hay formas de ser esclavo, por ejemplo, ser esclavo de los hombres. Dice allí, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, lo siguiente. Dice así: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, que uno puede llegar a ser esclavo, puede venderse o ser esclavo de un hombre. Y nosotros decimos, bueno, yo eso nunca lo viví. Y sin embargo, lo vivimos a diario. Cuando, por ejemplo, vamos y pedimos un crédito, cuando usamos indebidamente la tarjeta y nos comprometemos, y por ahí cuando financieramente no podemos costear eso que nos hemos comprometido,
viene lo que son las demandas legales, los embargos, y entonces uno allí queda comprometido hasta poder pagar la deuda, excepto que venga alguien y diga, bueno, ya que vos no podés pagar, yo asumo ese compromiso y te pago, hago de tu redentor. Y hay muchas maneras de ser esclavo de los hombres. Y una de las formas más comunes o muy utilizada, aparte de los que son los compromisos económicos, es las religiones. Hay muchos religiosos, muchos hombres que manipulan a la gente y los hacen esclavos. Por ejemplo, le dicen, bueno, tienes que pagar el diezmo, tienes que ofrendar, porque si no vas a perder la salvación, o vas a ser condenado, o te vendrá una maldición, o si no te congregas, o si no haces esto, no haces lo otro, y empiezan a recibir lo que se llama la manipulación, y entonces quedan esclavos de los hombres. Y bueno, Dios dice que no debemos ser esclavos de los hombres. ¿Cómo podemos hacer para salir de esta situación de esclavitud? Y bueno, necesitamos un redentor. ¿Quién nos podría sacar de la esclavitud o de la manipulación, tanto económica como a través de personas? Y bueno, Dios estableció en su palabra formas, como recién leíamos, formas en las cuales uno puede salir de condiciones engorrosas. ¿Y cómo salir, por ejemplo, de la esclavitud o de la manipulación de hombres que nos hacen creer cosas que Dios nunca dijo, por ejemplo? Bueno, la forma de salir de este estado de esclavitud es a través de la palabra de Dios, porque para eso Dios dejó su palabra, para que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y dice allí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, lo dice el Señor Jesucristo de esta manera. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que hace libre a las personas. Cuando las personas estudian, se nutren y adquieren sabiduría, es mucho más difícil engañarlas, es mucho más difícil manipularlas y es mucho más difícil hacerlas esclavos. Bueno, dice Dios que la persona que estudia la Biblia puede detectar si la están manipulando, si la están haciendo esclavos. Y la Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Y bueno, ¿cómo hago para no ser esclavos de los hombres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia nos enseña cómo debemos ser para no endeudarnos innecesariamente, que debemos asumir los compromisos. Y también en cuanto a los religiosos y a las religiones, nos enseña la Biblia cómo salir de eso. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay otras formas de esclavitud. De estas se puede salir de esta manera, conociendo la palabra de Dios. Y bueno, ahí vemos a quién le hacemos caso, si a los hombres o a Dios. Pero hay otras formas de adquirir compromisos y de no poder salir, y no hay persona que nos pueda rescatar, no hay redención, no hallamos un redentor humanamente hablando, y es cuando uno es esclavo del pecado. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Juan 8:34, vamos a leerlo, dice así: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, hay infinidad de maneras de pecar, porque cuando nosotros pecamos es cuando estamos ofendiendo a Dios de una manera u otra, y sabemos que la Biblia enseña cómo uno llega a ser ofensor de Dios. Por ejemplo, cuando uno tiene un mal pensamiento, un pensamiento inmoral, y está ya bajo pecado. La falta de fe es pecado. El saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. El odiar es pecado. El tener algún rencor dentro del corazón es pecado. Hay muchas formas que Dios considera pecado, aunque nosotros digamos,
no, eso no es tan grave, pero para Dios sí es grave. Y la persona que hace pecado, esclava es del pecado. Bueno, de esta condición no se puede salir, no hay una forma humana en la que se pueda salir. La única forma que uno puede hallar un redentor o alguien que pague el rescate por nuestros pecados, por nuestras ofensas a Dios, el único es Jesucristo, no hay otro, no hay otra manera, ni las religiones, ni las buenas obras, ni las caridades, no hay forma humana de salir de este estado de esclavitud. Solo Jesucristo puede libertar a una persona que está bajo pecado, bajo el dominio del pecado. Porque las personas todas en el mundo están siendo dominadas por el pecado, por la misma naturaleza que tenemos de pecado. Entonces no hay forma humana de salir, pero sí se puede hallar un redentor a través de la persona de Jesús. Por eso dijo Jesús lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 36. Dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única forma de salir de este estado de compromiso, de este estado de sujeción, de este estado de esclavitud con respecto al pecado, es a través de la persona de Jesús. No hay otra forma, no existe en la tierra ni en el cielo otra forma. Solamente a través de Jesús la persona puede ser libertada del pecado. Hay otro estado de esclavitud, más fuerte todavía, y es a través de ser esclavos de Satanás, del diablo. Sí, todas las personas que hacen y cometen pecado están siendo dominadas por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás odia a Dios y él desea que las personas cometan pecado para vengarse de Dios, para enfrentar a Dios. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Bueno, mantiene a las personas en estado continuo de pecado. ¿Cómo hace? Les extiende un lazo y las hace caer en aquel pecado que las domina. Por ejemplo, si una persona le gusta jugar, le gusta invertir en el juego, y bueno, Satanás va a hacer todo lo posible para que esta persona pueda encontrar un lugar donde realizar estas operaciones. Si una persona está en adicciones, el diablo va a tenderle los lazos para que esta persona pueda cómodamente encontrarse en un ámbito de adicciones. O si es una persona violenta, el diablo se encargará de generar situaciones violentas y de poner personas violentas para que esta persona pueda pecar. Y eso es estar bajo la esclavitud y bajo el lazo continuo del diablo. Esto también lo dice la Biblia. Dice allí, por ejemplo, 2 Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 16, lo siguiente. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir que las personas son esclavas del pecado, pero a su vez están siendo dominadas por Satanás, quien las impulsa, las hace todo lo posible para que estas personas sean tentadas a pecar y les prepara el escenario para que les sea más cómodo pecar. De esta manera las personas son esclavos de Satanás y esclavos del pecado. De estas dos condiciones no se puede salir. No hay humanamente forma de escapar. Si hubiese alguna persona que dijera, bueno, yo te voy a rescatar del lazo del diablo, te voy a rescatar para que estés bajo el dominio del pecado, y no se puede hacer. Las personas viven en la práctica continua del pecado porque no pueden salir de esa condición. Humanamente es imposible. Por eso no se puede hallar redención en estas dos áreas de esclavitud, del pecado, y del dominio del pecado y del dominio de Satanás. Por eso el salmista escribió allí en el Salmo número 49, versículos 7 y 8 lo siguiente. ¿Me acompañás? Y lo leemos así. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate,
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Quiere decir que todo el precio que nosotros le pudiésemos poner para comprar a una persona que está bajo pecado o bajo el dominio de Satanás, no alcanzaría ni todo el oro del mundo para rescatar a una sola persona. Porque la redención, el rescate de una vida de pecado y de estar bajo el lazo de Satanás es un precio que hay que pagar muy caro y hay que pagárselo a Dios. Y es tan costoso que no hay forma, es imposible humanamente de pagarlo. La Biblia enseña que todas las personas que son humanas, todas las personas están bajo pecado. No hay persona que diga yo no peco. Es imposible, porque todas las personas tienen la naturaleza que les impulsa a pecar. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todas las personas están bajo pecado y separados y lejos de Dios. Separados, lejos de Dios por la condición de pecado. Y de esta situación no se puede salir, como decía el salmista, no es posible. Uno de los libros más antiguos, el libro de Job, ya decía que el hombre iba a necesitar un mediador, un redentor, alguien que realmente pudiese pagar ese rescate, que lo sacase al hombre de la condición de pecado y de dominio del pecado y de dominio de Satanás. Iba a necesitar este redentor. Dice allí Job, capítulo 33, versículos 23 y 24. Si tuviese cerca de él, dice Job, algún elocuente mediador muy escogido, que anunciare al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Aquí también, al igual que el salmista, dice Job que el hombre necesita sí o sí un redentor, un mediador que lo pueda rescatar de ese estado de esclavitud, de pecado y de dominio de Satanás, dominado por el pecado y dominado por Satanás. Bueno, en realidad ese redentor existe. Por eso este mensaje, para darte esperanza, porque si este mensaje terminara acá, quedaría sin esperanza y sin solucionar esta situación de esclavitud. ¿Y qué te esperaría? La condenación eterna, porque Dios te pagaría justamente el valor que merecen tus pecados, y el valor que merecen tus pecados por haber ofendido a Dios es la condenación eterna. Eternamente separado de Dios, eternamente lejos de Dios y en un estado de sufrimiento continuo por toda la eternidad. Pero sí, está ese Redentor, existe ese Redentor. Y ese Redentor se llama Jesús. Jesús es el único que puede rescatarte del dominio del pecado y del dominio de Satanás. Pero sí tiene que pagar un precio, tuvo que pagar un precio para eso. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 7, así. En quien, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tres palabras que son importantes en este corto versículo. Uno es redención, el otro es sangre y el otro es gracia. Estas tres palabras están en este corto versículo. Redención tenemos en Cristo Jesús. Bueno, Él nos puede rescatar. Y bueno, ¿por qué nos rescata? Por gracia, porque dice por gracia. Quiere decir un rescate gratuito, en el cual nosotros, que no podemos pagar, tampoco se nos exige pagar, porque Cristo ofrece el pago de la redención. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio? Su sangre.
Entonces, ¿cuál es el valor que Dios el Padre acepta por el pago de tu redención para sacarte de la condición de dominio del pecado y de Satanás? Es a través de que el pago de la sangre de su Hijo se hizo presente en la cruz del Calvario. Por eso que necesitamos esa justificación de parte de Dios. Y esa justificación viene a través del Redentor, que es Cristo Jesús, quien por gracia nos ofrece la salvación. Pero Él tuvo que pagar ese alto precio, derramar su sangre en la cruz. Ese es el precio que Dios le demandó a Jesús para rescatarnos del dominio del pecado y del dominio de Satanás. Por lo tanto, tenemos que tener fe en esa sangre. Tenemos que creer que Cristo vino y murió por nosotros. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que hablar con Él para que sea nuestro Redentor. Y la fe en su sangre hará que nosotros hallemos redención y podamos ser rescatados de esta terrible condición, de esta deplorable, de esta miserable condición en la que nos encontramos. Por eso dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 24, lo siguiente. Dice, siendo justificados, y acá la palabra gracia es, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir que nosotros gratuitamente podemos hallar la redención. No podemos pagar nada por ese pecado, no podemos pagar nada para salir de esa condición, y mucho menos para salir del lazo del cazador, del lazo de Satanás. Estamos cautivos a su voluntad. Pero si ponemos nuestra fe en este Redentor que Dios ofrece, en Jesús, quien pagó con su sangre el valor de nuestro rescate, de nuestra redención, si ponemos nuestra fe en Él, podremos ser rescatados. Y no tenemos que pagar nada, porque es por gracia, es el regalo que Dios ofrece. Es maravilloso saber que si bien humanamente es imposible, Dios lo hizo posible en la persona de su Hijo. Por eso allí leemos Romanos 3, 25, lo siguiente. A quien Dios puso, hablando de la persona de Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí mirá qué importante. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que si la persona que está bajo el dominio del pecado, que está bajo el dominio de Satanás, y desearía ser rescatada de esta condición que lo lleva a una condenación eterna, podría ir a Jesús, podría reconocer que esa sangre fue vertida en la cruz del Calvario a su favor y hablar con Jesús y decirle, mira, yo estoy bajo el pecado, no puedo salir, me domina, pero yo quiero salir y te pido que seas mi Redentor. Quiero que me ofrezcas, que me des esa redención, porque tengo fe en que esa sangre que derramaste en la cruz fue el precio que Dios demandó por mi pecado. Eso es lo que tenés que hacer. Si no haces eso, ese costo y ese valor que Él pagó, a ti no se te aplica y seguirás bajo la condición terrible de estar bajo la esclavitud del pecado. También Jesús te puede sacar del dominio de Satanás, te puede arrebatar de ese estado de esclavitud del reino de las tinieblas, porque la persona que no tiene a Jesús en el corazón, cualquiera que sea, no importa si es religioso, si es buena persona, si es caritativo, si no tiene problemas con nadie, no importa. La persona que no tiene a Jesús en el corazón, porque no lo aceptó como su Redentor, entonces está cautiva en el reino de las tinieblas y Satanás lo tiene cautivo.
y el pecado lo tiene dominado. Por eso también Jesús pudo pagar con su sangre el rescate para sacarte del dominio de Satanás y trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz. La Biblia lo dice. Leámoslo. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, lo siguiente. Dice, hablando de la persona de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, escucha esta palabra, redención por su sangre, rescate, redención por su sangre, el precio, el perdón de pecados. Aquí están las dos clases de libertad que ofrece el Hijo de Dios. Sacarnos del dominio del pecado, perdonar nuestros pecados y trasladarnos del reino de Satanás al reino de Dios, al reino donde Cristo es el Rey. Pero para eso necesitamos primero reconocer que somos esclavos del pecado y del diablo y que de esa condición no podemos salir y que de seguir en esa condición nos espera una eterna separación de Dios en un lugar de eterno sufrimiento, sufrimiento continuo. Y nosotros, si no hacemos nada, ese es nuestro destino. Pero si decimos, no, yo necesito, como decía Job, si hubiese un mediador, un redentor, que me rescate, que me enseñe qué es lo que tengo que hacer. Bueno, la Biblia te ha enseñado en esta hora que necesitas ir a Jesús para que te liberte del pecado y del dominio de Satanás. Pero tienes que hablar con Jesús, porque Él ya pagó ese precio y lo ofrece gratuitamente. Y Él te ofrece en esta hora el perdón de todos tus pecados, si tan solo te arrepientes de haber ofendido a un Dios santo y reconoces que Jesús tuvo que pagar ese precio para que vos puedas alcanzar la justificación y que Dios diga, esta persona que era pecadora, ahora porque vino a mi Hijo Jesús, yo la declaro justa. Y esta persona que estaba en esclavitud, dominada por Satanás, ahora por haber venido a mi Hijo, a Jesús, yo la saco del reino de las tinieblas y la pongo en el reino de la luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en esa condición, buscando tal vez un rescate que nadie puede pagar, clamando por un Redentor que nunca aparecerá? ¿O vendrás a Jesús y le dirás, yo quiero que seas en esta hora mi Redentor, que me libertes del dominio del pecado y que me saques del reino de las tinieblas y que me traslades al reino de la luz? Y que le confiesas porque necesitas confesarle arrepentido a Jesús tus pecados, para que Él te acepte como que te has arrepentido, como que has venido a Él, como que reconoces que Él murió en la cruz por ti y pagó ese precio, ese alto costo que el Padre demandó en la cruz del Calvario, su sangre. Por eso que te decía, humanamente es imposible, porque la sangre que Jesús derramó en la cruz fue sangre santa. No existe en el mundo este tipo de sangre. La única sangre que fue santa fue la de Jesús. Por eso el Padre la aceptó como el pago del pecador que viene a Él arrepentido, le pide perdón, lo reconoce como su Salvador, lo acepta como su Señor y lo recibe en su vida para siempre y clama a Él por salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir buscando un Redentor que no existe? ¿O te vas a poner enfrente de este mediador que sí existe y que tiene el valor que tú necesitas para ser rescatado y que en Él solo puedes hallar redención y en ningún otro? Tienes que ir urgente porque no sabes en qué momento partirás hacia la eternidad. Y si partes hacia la eternidad siendo esclavo del pecado y siendo esclavo de Satanás, el único lugar donde serás recibido es en el lago de fuego, que es el lugar donde está preparado para el diablo y sus ángeles, pero no está preparado para los seres humanos,
Pero si el ser humano no recibe a Jesús, irá a ese lugar y tendrá de compañero a quien hoy lo tiene dominado, a Satanás y a sus ángeles demoníacos. Dios te ofrece la redención. Dios te ofrece cambiar tu condición de estar dominado por el pecado a poder controlarlo, porque Jesús te dará ese poder. Tan solo vas a Él y le pides perdón y te sacará de ese dominio, te sacará ese lazo que día a día te tiende Satanás y podrás ser un hijo de Dios. Y el día que partas de este mundo, irás a su presencia y disfrutarás junto a todos los que han sido redimidos, rescatados del pecado y del diablo por una eternidad junto a Dios. ¿Qué vas a hacer? Toma una sabia decisión, pero hazlo ya, no demores. No sabes cuánto tiempo te queda. Por eso hay un Redentor, ve a Él y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Confiésale tus pecados. Ve a Él, te está esperando. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa, ¿te parece? Bueno, hasta entonces.